Buenas noches, amigas y amigos. Qué bueno reencontrarnos en este esfuerzo comunicacional que hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el análisis acucioso en perspectiva acerca de los temas que dan vida a la noticia en cielos dominicanos y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano. Hoy es domingo 18 de junio. Bueno, estamos en el centro del año. Hay muchísimas informaciones que se han generado en el plano local como en el plano internacional. De entrada, decir que tendremos la grata visita, la grata presencia del doctor Pedro Luis Castellanos, que es el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Con él vamos a estar conversando acerca de diferentes temas que tendrán el único objetivo de reorientar a la población en cuanto al sistema de salud en la República Dominicana, así como sus avances, y darle herramientas importantes a la gente que son tan importantes, tan necesarias en este tiempo a propósito de la carencia de informaciones que vayan dirigidas al quehacer humano, en este caso el aspecto de salud. Bueno, muchas lluvias hemos tenido durante este tramo de semana, digamos el fin de semana, debido a una onda tropical que ha estado incidiendo sobre el país, sobre la parte suroeste del país, con mayor actividad en aguas del Mar Caribe y pues una humedad bastante pronunciada en nuestro país. Había dicho ya las autoridades de salud que en este tiempo se hacía o se hace importante pues tomar mucho líquido a propósito del calor que hay en la República Dominicana, estas altas temperaturas. Las lluvias han caído como un buen aliciente porque han venido también a refrescar un poco el ambiente y las ya altas temperaturas que hemos tenido sobre todo el territorio nacional. Una disminución en el día de ayer sábado de estos aguaceros, pero aquí en el Distrito Nacional tuvimos una importante presencia de lluvias, niveles de pluviometría importantes, y entonces desde la madrugada del jueves, viernes y ayer sábado hubo una presencia importante con este tema de los aguaceros que, reitero, han venido a refrescar un poquito lo que tenemos en el ambiente. Bueno, dos noticias importantes que han sido comentadas en esta semana. Ha sido primero el anuncio de la ciudad Juan Bosch por parte del gobierno en Santiago de los Caballeros. La ciudad Juan Bosch es un complejo de vivienda que está bajo lo denominado como fideicomiso, que es donde el gobierno hace una especie de joint venture, es decir, una alianza estratégica entre el sector privado, el sector construcción y la ciudadanía, siendo la ciudadanía, aunque le he mencionado en último lugar, siendo la ciudadanía el primer eslabón del beneficio de este tipo de, pues de visión bajo la ley de fideicomiso. Fideicomiso es donde el gobierno adquiere los terrenos, no solamente da todo el aporte en términos del apropiamiento de las aguas, de las calles, de los contenes, de la electrificación de la ciudad Juan Bosch, sino que también le permite área de recreación, farmacia, área de entretenimiento. Es toda una ciudad integral donde los niños, jóvenes y adolescentes, pues su crecimiento se hace de manera pues sostenida en el tiempo, y además el tema de la educación también está integrada en este tipo de modelos de vivienda. Y debo destacar entonces que a través de este modelo la vivienda se adquiere en un costo a través, facilitándole bonos importantes a los trabajadores, de un costo especial, porque una de las grandes consideraciones a tomar en cuenta al momento de usted construir una vivienda o usted hacer alguna plaza comercial o alguna construcción, lo tiene que ver el asunto del terreno. El terreno es y ocupa un valor importante al momento de cualquier desarrollador pues entrar en un área de proyecto. Y con esto el gobierno
está dando mejor calidad de vida a la clase trabajadora. ¿Qué otra importancia tiene este tema de la ciudad Juan Bosch? Que puede cualificarse o calificarse cualquier persona que sienta la necesidad de vivir en ese lugar. Cualquier trabajador puede ir y cualificarse y va a obtener su bono también. Además, reitero, la facilidad de una vivienda que pudiera costar entre otros 800, 1 millón y medio de pesos, una vivienda tal vez con condiciones equiparándolas con otra en el mercado que puede oscilar en unos 3 millones de pesos. Quiere decir que es un gran aporte por parte del gobierno y son parte de las políticas que deben cumplir los mandatarios, que deben proteger a la ciudadanía no solamente de alimentación, de salud y de vivienda, son componentes esenciales. También otra noticia para Santiago ha sido lo inherente al sistema 911, que a propósito ha habido algunas discusiones con relación a la sostenibilidad del 911, digamos, para su expansión a nivel nacional. En Santiago se hacía vital, porque Santiago es la ciudad punta de lanza, es el municipio punta de lanza de las 14 provincias del Cibao. Y entonces el sistema 911 viene a prevenir todo tema de delincuencia, todo asunto de intranquilidad social, todas estas convulsiones que incluso hemos tenido en los últimos días han sido recluidas, muchas de ellas, o disminuidas, fruto del sistema 911. Y este es un programa que debe verse en el tiempo porque ha permitido que las autoridades de una manera u otra puedan tener estadísticas importantes acerca de los hechos delictivos que ocurren en nuestra ciudadanía. Y tenemos que seguir pujando para que este sistema, que constituye también un eje transversal para el desarrollo y la vida del ciudadano, como es el tema de la seguridad, se siga propagando en otras ciudades. Miren, el asunto de las plantas Punta Catalina. Ha anunciado el ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero Ortiz, la colocación, mercados internacionales, de unos 500 millones de dólares en bonos para la culminación del proyecto de Punta Catalina. Recuerden ustedes que el año pasado la Cámara de Senadores había aprobado bonos por alrededor de unos 600 millones de dólares. Hubo 100 millones de dólares que se colocaron aquí en la República Dominicana y estábamos pendientes de estos 500 millones de dólares. Estos 500 millones de dólares tienen la particularidad de que jamás en la República Dominicana se había colocado bono por alrededor del 5.10% su tasa de interés a unos 10 años. Y la noticia de que los agentes internacionales ofrecieron no los 500 millones de dólares, sino colocar hasta 2.000 millones de dólares, le da la garantía al proyecto de Punta Catalina, y lo que yo personalmente me he convencido de que es un proyecto que debe venir a romper con una de las mafias más lesivas para el alma de los dominicanos, como es la mafia eléctrica, que en los últimos 10 años, en la última década, se ha llevado más de 12.000 millones de pesos en la República Dominicana. Entonces, le quiero decir que la confianza impregnada al momento de ofrecer hasta 2.000 millones de dólares para que este proyecto continúe, le da, si se quiere, una sostenibilidad en términos de la credibilidad que tiene el proyecto de Punta Catalina, que debe continuarse. Es aproximadamente entre 300 y 450 millones de dólares que la República Dominicana se estaría ahorrando a partir de que las plantas de Punta Catalina pues entren en línea. Pero no solamente eso, mucha gente aquí habla de la contaminación que pudiera tener Punta Catalina por el asunto del medio ambiente y demás. Señores, mayor contaminación que la que tenemos con una gran cantidad de empresas generadoras que en su haber no han hecho, la mayoría, grandes esfuerzos para reformar el mercado de generación o la generación en la República Dominicana, no se pudiera tener. Así que hay que seguir apoyando Punta Catalina. Esto independientemente de que todo lo que tiene que ver con Ministerio Público, todo lo que se dice, pues continúe. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la República Dominicana necesita el establecimiento en línea de estas plantas a carbón que van a aportar nada más y nada menos al sistema eléctrico nacional más de 700 pues, megavatios, lo que va a significar, reitero, un ahorro
importantísimo para el gran problema eléctrico en la República Dominicana. Debo irme entonces, vamos a ver este corte donde pues hablaba, no lo tenemos en Q el corte. Vámonos entonces al resumen de las noticias, de las principales informaciones que han sido noticias hasta este minuto. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez, dijo que el partido opositor no contempla sustituir a su presidente, Andrés Bautista, quien cumple prisión preventiva por estar implicado en escándalo de corrupción. En ese sentido, el también dirigente PRMista, Rafael Fafa Taveras, dijo que serán solidarios con los compañeros involucrados en este caso hasta que se demuestre su culpabilidad. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Jiménez Pelucho, reveló el lunes que el presidente Danilo Medina le autorizó a decir que no buscará la reelección en los comicios del 2020. Jiménez, quien es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, manifestó que el mandatario le hizo la encomienda en una reunión que sostuvo recientemente con dirigentes de esa organización para tratar el tema de soborno de Odebrecht. El dirigente PLDista afirmó que Medina desautorizó a un miembro del comité político que le motivó a que buscara la reelección. El presidente Danilo Medina inauguró el lunes la nueva unidad generadora de electricidad en Los Minas 7 con capacidad para producir 114 megavatios de energía limpia, lo que convierte a la generadora Dominican Power Partner en la mayor central de electricidad del país con 324 megavatios en base a gas natural. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, presentó una demanda por difamación e injuria en contra del dirigente político Leonardo Faña. La demanda fue interpuesta por Peralta a través de sus abogados Santiago Rodríguez, Cristóbal Rodríguez y Marcos Peña por ante la presidencia de las cámaras penales del Distrito Nacional. El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Jiménez, advirtió el pasado martes que sobre el presidente Danilo Medina recaerá la mayor responsabilidad si el PLD es desplazado del poder en el año 2020. Indica que el presidente del PLD, Leonel Fernández, en su momento tuvo sobre sus hombros esa misma responsabilidad y actuó siempre por el bienestar del partido y del país. La Suprema Corte de Justicia habilitó un cubículo para el depósito de propuestas de candidatos que aspiren a integrar la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Las personas interesadas deberán depositar sus perfiles en la casilla 8, habilitada en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Varias federaciones de motoconchistas del Gran Santo Domingo solicitaron un mes de plazo a las autoridades para dotarse de los 2 cascos y chalecos de seguridad que obliga la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito Vial. Esto tras denunciar que son asediados en las calles por agentes policiales. El ministro de Educación, Andrés Navarro, encabezó el pasado miércoles la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación, en el cual aprobó el calendario para el próximo año escolar 2017-2018, previsto para iniciar el lunes 21 de agosto venidero, con la adición de alrededor de 4.000 nuevos docentes que serán contratados de una base de 6.400 que calificaron a través de concurso. En La Romana, el pastor evangélico Abraham Berroa pidió el lunes perdón luego de reconocer que se trata de él, la persona que en un video que se difundiera en los últimos días en las redes sociales trata de sostener relaciones íntimas con una mujer, según se ha denunciado, a la fuerza. En la grabación que Berroa publicó en su cuenta de Facebook, junto a su esposa e hijos, admitió que ha cometido una falta y que ha expuesto a su familia y a la feligresía a un gran dolor. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vámonos entonces a las internacionales. El presidente Donald Trump anuncia este viernes un reajuste en la política de Estados Unidos con Cuba, aunque mantiene muchos de los acuerdos alcanzados por el gobierno de Barack Obama. Entre otras cosas, se espera que restrinja parcialmente los viajes de los estadounidenses a la isla y prohíba las transacciones comerciales con las corporaciones militares cubanas. El gobierno estadounidense anunció un recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica, pero prometió blindar la frontera a las drogas y la migración ilegal.
Estados Unidos dispondrá de 460 millones de dólares para la asistencia al llamado Triángulo Norte que integran Guatemala, El Salvador y Honduras. Este monto es mucho menor a los 650 millones de dólares aprobado para 2017 bajo la presidencia de Barack Obama. El presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete ministerial, dado que 4 de sus ministros serán parte de la lista de candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente y tuvieron que despojarse de sus cargos en el gobierno. Una muchedumbre protestó en Argentina por la eliminación de miles de pensiones por invalidez. Ante esta ola de reclamos, la ministra de Desarrollo Social anunció el restablecimiento de pensiones que, según dijo, pueden haberse quedado sin cobrar por error de aplicación de criterio. Rusia informó este viernes que mató al líder del Estado Islámico en un ataque aéreo contra una reunión de líderes del grupo extremista a las afueras de su autoproclamada capital de facto en Siria. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, la grata presencia del doctor Pedro Luis Castellanos, es el superintendente de salud y riesgos laborales, además, como decíamos, un técnico que prestigia pues la medicina en la República Dominicana, un perito en todo el tema de pensiones aquí en nuestro país. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a aprovechar de conversar un poco. Bueno, doctor, una de las grandes piezas por mucho tiempo en discusión ha sido lo concerniente a la negociación del gobierno con la clase médica dominicana a propósito de una serie de falencias que existían con el tema de la reclasificación y el tema de las pensiones, enfermeras y otros agentes del sector salud que estaban o aparecían nominalmente en otros cargos, y el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo importante con relación a la clase médica dominicana. ¿Cómo se ha estado pues concretando este esfuerzo del gobierno dominicano? Sí, yo creo que siempre es importante señalar que los pasos que damos los distintos funcionarios de este gobierno, el gobierno presidido por el licenciado Danilo Medina, están enmarcados dentro de directrices claras que ya estaban en el programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, que fue el que el presidente ofreció a la sociedad y por el cual la sociedad votó, está centrado en la idea de reducir las desigualdades sociales, reducir la pobreza, la exclusión social y defender la clase media dominicana, que ha crecido considerablemente en los últimos años gracias a las acciones tomadas. Ahora hay que defenderla y que continúe creciendo. Bueno, parte de esa clase media son los profesionales. Los profesionales empleados del Estado tradicionalmente tuvieron bajo salario. En lo que va de gobierno han recibido aumentos considerables los maestros, los médicos, las enfermeras, los policías, los militares, ahora los agrónomos, y poco a poco, en la medida que las posibilidades lo permitan, seguramente se seguirá aumentando en otros ramos profesionales. Y no es un problema de beneficencia, es que es una necesidad. Nuestro país no puede seguir siendo un país de bajo salario. Cuando la gente tiene bajo salario, también consume poco. Y cuando consume poco, el área productiva de la economía no se siente estimulada a incrementarse y por lo tanto no genera más posiciones de puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué ha crecido el número de nuevos puestos de trabajo? Porque se han estimulado, se ha dado crédito, se han creado condiciones favorables, sobre todo a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también
porque se ha incrementado la capacidad de consumo de los sectores medios del país en la medida que esa clase media ha aumentado por gente que ha salido de la pobreza. Ya estamos 1.000.000 de gente casi que ha salido de la pobreza, y de la pobreza extrema más de 200.000 personas. Bueno, con los médicos y las enfermeras en el sector salud, de bueno decir también lo siguiente: en este momento ya los salarios del sector público, los salarios promedio del sector público, son superiores a los salarios promedio del sector privado. O sea, ahora se hace atractivo trabajar en la administración pública, porque ha habido un esfuerzo en esta dirección. El caso de los médicos y las enfermeras había acumulado históricamente una serie de injusticias que el gobierno decidió resolver, y para eso abrió un diálogo con todos los sindicatos, asociaciones y el Colegio Médico Dominicano, de manera de precisar en conjunto los alcances de esas medidas. Esos acuerdos, a los cuales se arribó y se firmaron, incluyeron un incremento salarial muy importante, sobre todo para los sectores de más bajo salario, las enfermeras profesionales y auxiliares, pero los incrementos cubrieron a todos los sectores: médicos, enfermeras, laboratoristas, psicólogos, etcétera, incluso el personal administrativo. Entonces, ahora el problema está, o mejor, la tarea principal ahora es garantizar que esos incrementos se traduzcan en mejores servicios para la población. Y eso tiene que ver con que superemos la cultura de que en el sistema público de salud no nos interesan los horarios, no nos interesa el rendimiento, no nos interesa la calidad. Eso ya no es así. Nos consta que en el Servicio Nacional de Salud están haciendo un gran esfuerzo porque la cultura que se imponga ahora nueva sea de cumplimiento de horarios, de garantía de la calidad, de mejor atención a la ciudadanía y de mejoría de las condiciones generales de salud de la población. En esto el sistema de seguridad social juega un papel muy importante también, porque el sistema de seguridad social se ha convertido no solamente en un mecanismo de protección social, de una política social de gran envergadura que ya cubre el 71% de la población. Eso se dice fácil, pero cuando empezó el gobierno había 41%. O sea, al 2012. Al 2012 había un poquito más de 41%. Ahora tenemos 71% de la población incorporada en el sistema de seguridad social. Es decir, más de 7 millones de personas. Por lo tanto, esos más de 7 millones de personas tienen hoy posibilidades de acceder a servicios de salud, incluso pagados, muchos de ellos, que antes no tenían. Entonces, el sistema de seguridad social se ha convertido en un gran pagador para la atención médica privada y para la atención médica pública también. Justamente ahora estamos haciendo un gran esfuerzo para que los hospitales públicos sean contratados por las ARS privadas, que tradicionalmente no lo hacían. Ha ido poco a poco aumentando. Ya tenemos cerca de 40 hospitales, además de los hospitales llamados descentralizados, que hace bastante tiempo que estaban siendo contratados. Me refiero a los hospitales tradicionales, los conocidos, los regionales, los distritales, los hospitales nacionales. Estamos cerca de 40 ya. Y vamos a seguir aumentando porque hemos contado con la anuencia y la comprensión de las administradoras de riesgo de salud, que han entendido que es justo pagar los servicios que sus afiliados reciben en el sistema público. Si lo pagan en el privado, también deben pagarlo.
en el sistema público cuando reciben atención. Y en ese camino vamos, y en esa medida el sistema público tiene más ingresos que le permiten dar mejores servicios. En el caso, por ejemplo... Había otras cosas en el Sí. acuerdo. No sé si quiere que las recuerde por favor, ahora. por favor, sí. Estaba el tema de los horarios. Esa ha sido una situación muy compleja tradicionalmente. Y las distancias también. La ubicación según las distancias. La compensación salarial según la distancia y según el nivel del servicio al cual se dedica. Se estableció un incentivo por distancia para estimular que los profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, ganaran más si trabajan en zonas distantes de las grandes ciudades, por ejemplo, las fronteras, que tradicionalmente ha sido difícil conseguir personal para ese tipo de servicios. Pero también un incentivo por atención primaria, un incentivo por trabajar en el primer nivel de atención, lo cual ha favorecido que muchos colegas ahora tienen interés en trabajar en el primer nivel de atención, sobre todo que también este servicio de primer nivel ha ido elevando su calidad y su capacidad. Tradicionalmente eran solo las UNAP, las unidades de atención primaria, que siempre fueron unidades con muy poca capacidad para diagnóstico y para tratamiento, muy centradas solo en el médico con su estetoscopio y sus recursos básicos. Ahora tenemos los centros diagnósticos. Los centros diagnósticos son centros que concentran recursos tecnológicos para el diagnóstico y para el tratamiento de algunos problemas que permiten que esas UNAP tengan una capacidad de diagnóstico y de tratamiento muchísimo más alta, en la medida que pueden apoyarse en estos centros diagnósticos. Otra cosa que estaba contemplada en estos acuerdos, te decía, es el horario. Fue una discusión larga, en la cual pues, los distintos gremios, incluyendo el Colegio de Médicos, expusieron sus expectativas. Y al final se quedó en que la tanda mínima es de 4 horas, más las guardias que correspondan a nivel hospitalario. Y esa era la tanda de 40 horas semanales, de tiempo completo. Por supuesto, habrá personas que están contratadas menos de tiempo completo, pero como el salario de tiempo completo fue el que se discutió, pues lo que se discutió fue el equivalente a la tanda de tiempo completo. Y quedó en que era un mínimo de 4 horas de permanencia diaria en el hospital, más las guardias que correspondan a quien las tenga asignadas, ¿no? Eso, junto al hecho de que se apoyó por todos los gremios y asociaciones que ahí estaban, la integración de los servicios que eran del Seguro Social con los servicios que eran del Ministerio de Salud Pública, en una sola red, la red del Servicio Nacional de Salud, para lo cual se trabajó y se estableció la nivelación de salarios, de manera que si usted, a igual cargo, igual salario, igualándolo por el más alto que había. Si en alguna escala el más alto era del IDC, el Seguro Social, entonces se llevaba hasta ese nivel. Si era al revés, entonces se llevaba al nivel del Ministerio de Salud. Y por encima de eso fue que se establecieron los incrementos salariales. O sea, hay personas que recibieron incrementos hasta de más del 50% de su salario. Bueno, tenemos que ir, doctor, a un cortecito y retornamos entonces con uno de los temas que usted ha llevado, digamos, como punta de lanza, que es una modificación al 8701, que es donde se explica exactamente todo de la parte financiera, cómo debe operar. Un poco más de la seguridad social. Exactamente, un poco más de la seguridad social y una gran cantidad entonces de ciudadanos que tenemos que están en la informalidad. No se vayan y retornamos entonces con el doctor Pedro Luis Castellano, que es el superintendente de Salud y Riesgos Laborales aquí en la República Dominicana.
Continuamos con esta entrevista central, el doctor Pedro Luis Castellano. Honor tenerle para acá, es un destacado técnico y un hombre, si se quiere, que ha sido punta de lanza en todo lo que tiene que ver esta reforma en el área del sector salud. Doctor, hablábamos en el bloque anterior acerca de la 8701. Usted ha sido un consignado de que esta ley sufra algunas modificaciones a propósito de que hay una gran parte de la población que no pertenece a la seguridad social porque está no tiene empleador, digamos. Sí, mira, es bueno siempre decir que el sistema de seguridad social es una política pública, es una política social de las más importantes, ¿no?, en el país y en cualquier país. El nuestro, que surgió con el marco legal en el 2001, con el nuevo marco legal, ya ha acumulado 16 años de experiencia y ha tenido grandes avances. Yo señalaba uno al comienzo, tenemos 71% de la población ya tiene aseguramiento en el sistema de seguridad social. También ha habido mejoras progresivas en el catálogo de prestaciones que se brinda a la población. El último fue en octubre del 2015 y ahora estamos a punto de hacer otro. Es interesante, esto para la población es muy importante. Es muy posible que se incrementará alrededor más de 70 procedimientos nuevos que van a ser incorporados en el catálogo de prestaciones, además de otros cambios que ya implicarían una explicación técnica más detallada. Ha tenido entonces muchos avances, ha permitido que muchas personas puedan acceder a la atención de salud que antes no tenían, pero también ha impactado mucho la economía del país, y esto no siempre se ve. Cuando uno mira las inversiones que hay en salud a nivel privado, en los últimos 10 años, no hay manera de entenderlas si no es por el impacto del sistema de seguridad social. Y yo, que hablo frecuentemente con los directivos y dueños de clínicas privadas por razones de trabajo, siempre les pregunto, ¿qué porcentaje de los pacientes que van a esta clínica vienen porque están asegurados? Bueno, le voy a decir, la Unión Médica del Norte me dijo que más del 90%. La Plaza de la Salud me dijo que alrededor del 90%. Más del 90%. Sedimat me dijo que alrededor del 80%. Si no miramos el impacto que ha tenido el aseguramiento en salud del país sobre ese sector privado, las inversiones en el sector privado, es muy difícil entender por qué se hacen inversiones de esa envergadura. Claro, lo importante es que se traduzcan en beneficios para los afiliados. Pero lo mismo está ocurriendo a nivel público. Las inversiones que se están haciendo a nivel público para desarrollar nuevos hospitales o remodelar los hospitales que había para actualizarlos, tanto desde el punto de vista de sus facilidades y comodidades como tecnología, son nunca vistas. En el periodo de este gobierno, las inversiones que se han hecho en el campo de la salud, bastaría recordar algunas. Mire, lo que está ocurriendo en lo que era el viejo hospital Aybar va a ser el hospital más importante de todo el área del Caribe. Son 8 hospitales en uno, pero también en lo que ocurre en la ciudad sanitaria, en el Arias Lora, en la parte norte de la ciudad, que ya están en funcionamiento 2 de esos hospitales, falta un tercero, el de pediatría, que está en proceso. Pero esas inversiones de esa envergadura tienen mucho que ver con el hecho de que la ciudadanía ha pasado de ser menesterosa, o sea, de recibir lo que quede, lo que sobre como beneficencia, a ser derechohabiente. Ahora tiene derecho, y tiene derechos que están escritos. ¿Cuáles son los servicios a los cuales un afiliado tiene derecho y que puede reclamar? Puede reclamar ante los órganos del Estado que se le cumpla. Y el Estado está haciendo su esfuerzo, y también el sector privado. Bueno, estos avances siempre hay que mencionarlo para después mencionar las limitaciones. Pero estos 16 años nos han enseñado que la ley se quedó corta y que hay que hacerle ajustes.
Por ejemplo, mucho de ese casi 30% de la población que queda por fuera son de tres sectores. No son, hay más que esos, pero esos tres son pesados. Uno, pensionados y jubilados. La ley estableció que los pensionados y jubilados que venían del régimen contributivo, cuando eran trabajadores activos, debían mantenerse en el régimen contributivo. Pero no dijo cómo. Entonces, por 16 años no se ha logrado que estos pensionados entren al régimen contributivo. Una reforma de la ley que elimine el régimen contributivo subsidiado y deje solo el régimen contributivo y el régimen subsidiado, permitiría que estos trabajadores por cuenta propia, si tienen capacidad de contribuir, puedan ir al régimen contributivo y paguen su cuota correspondiente. Y si no tienen capacidad de contribuir, pues que vayan al régimen subsidiado. Y en el régimen subsidiado el Estado está obligado a protegerlos, ya que no tienen capacidad contributiva. Entonces, otra reforma importante que hay que hacer en la ley para hacer que el sistema mejore, que el sistema avance. Yo estoy hablando de salud, porque prefiero no hablar mucho de las pensiones y que lo haga el superintendente de pensiones, que es especialista sobre esto. Pero sin duda hay que hacer reformas en el campo de pensiones. Prefiero no referirme por ahora a ellas. Pero en el campo de salud, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que la forma como el Consejo toma decisiones, el Consejo Nacional de Seguridad Social, obliga a que haya prácticamente unanimidad en esas decisiones. Por supuesto, si hay algún sector que se siente afectado por esas decisiones en sus intereses particulares, no va a estar de acuerdo, no va a aprobar. Y eso trae como consecuencia que se hace muy lento el proceso de toma de decisiones. Pensamos que es posible encontrar una forma, un mecanismo de tomar decisiones que respete la idea del tripartismo, que ha sido la base, el pilar sobre el cual se construyó el régimen contributivo, que lo respete, que lo valore, pero que haga posible que los mecanismos de decisión no se queden amarrados a los intereses particulares de un sector cuando se trata de intereses de alto nivel para la sociedad y para el país. Eso, ¿Se puede decir entonces, doctor, que este ha sido el principal elemento por lo cual no hemos tenido una reformulación de la 8701? No, fíjate que la ley la tiene que reformular el Congreso. Sí. Y el Ejecutivo tiene que presentar una propuesta. Y se ha estado trabajando a nivel técnico en preparar una propuesta. Exacto, digo que en el caso de ustedes ya la parte técnica. Sí, se ha trabajado bastante y en este momento, olvidé decir algo importante que en el caso de salud es clave, que es el desarrollo de la atención primaria. O sea, necesitamos que el sistema de aseguramiento estimule con sus formas de pago y de contratación el desarrollo de la atención primaria. Si no desarrollamos la atención primaria en nuestro sistema de salud, tanto público como privado, la calidad del sistema no va a mejorar, la calidad de la atención a la población no va a mejorar. Y eso explica mucho por qué, no obstante, que hemos aumentado considerablemente el pago y el gasto en salud a nivel privado y público, los indicadores de salud del país no van acordes con ese incremento de la inversión que se está haciendo a nivel público y privado. Tiene que ver mucho con el desarrollo de la atención primaria. La atención primaria, para los compañeros que están mirando, básicamente la podemos resumir en la búsqueda activa para detectar tempranamente los problemas, sobre todo los problemas crónicos graves, importantes, antes de que se agrave y poderlos resolver y atender. En segundo lugar, la atención continuada de esos problemas, de manera que no progresen, que no avancen. Y en tercer lugar, la atención sin barreras, o sea, sin copagos, sin cobros adicionales para que sea accesible. Bueno, decía que la reforma de la ley abre una oportunidad para mejorar las atenciones que recibe, la calidad de lo que reciben los afiliados. En el caso de salud,
caso de las pensiones debería contribuir a que mejoren las pensiones que esperan recibir los afiliados una vez que lleguen a la edad de pensión, de retiro, de jubilación. Estamos en eso. En febrero el equipo técnico hizo una recopilación de todas las propuestas que estaban circulando y que habían llegado. Armó un borrador de esa recopilación y el gobierno la sometió a consulta en febrero a los distintos sectores interesados de la sociedad, y desde entonces hemos estado recibiendo observaciones, sugerencias, recomendaciones, críticas, etcétera, que están siendo recopiladas para preparar una segunda versión que pueda convertirse en un anteproyecto que el gobierno presente oportunamente al Congreso. Doctor, tenemos que ir a nuestro último contacto, retornamos con la parte complementaria en breve tiempo, pero quiero dejar sobre el tablero, usted decía que aunque no es un tema que le corresponde, el caso de las AFP, criticadas por muchos legisladores, por diferentes instituciones organizadas, eclesiales, incluso comunitarias del país, con este tema de las ganancias, que es un tema prácticamente que se ha estado dando de manera consuetudinaria los últimos 2 o 3 años. Vamos a un breve corte y retornamos con más con el doctor Pedro Luis Castellano, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Bueno, ya en la parte final de su programa A Tiempo, el doctor Pedro Luis Castellano nos honra con su visita en este programa y nos ha estado dando una especie de cátedra sobre todo esto, el sistema de salud y riesgos laborales de la República Dominicana, así como temas y avances que ha tenido el sector salud. Él como uno de los puntales, sobre todo esta estructura en la parte técnica y un aventajado, digamos, técnico en el área de las pensiones también. Doctor, el tema de la AFP ha sido discusión durante mucho tiempo a propósito de algunas conferencias de prensa donde ellos dan importantes logros, sobre todo el aspecto de las ganancias. Aunque usted, sabemos, no está en su radio de acción de competencia, su opinión con relación a este tema. Nosotros tenemos 2 mecanismos de pensión en el país, y el régimen lo previó el marco legal. Uno es el sistema de capitalización individual, que lo manejan las AFP, y el otro es el sistema de reparto, que lo maneja el Estado, el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la verdad es que en América Latina ha emergido un mar de preocupaciones, inquietudes por este tipo de sistemas donde lo predominante es la capitalización individual. Porque el tema en la capitalización individual es que cada uno se autopensiona. Entonces, si no hay solidaridad entre los miembros del sistema, por lo tanto, si yo gano poco y peor aún, aporto poco, ahorro poco, mis pensiones van a ser muy bajas. Y algunas de las estimaciones que se han hecho en otros países daba que las pensiones iban a estar alrededor del 28-30% del salario que tenían las personas al momento de pensionarse. En nuestro país, algunas estimaciones han dado más o menos lo mismo, que va a estar por allí, 28-30% de lo que fue el salario que tenían las personas que estaban cotizando. Esto ha abierto muchas inquietudes en varios países, no solo aquí. Chile, que fue el país donde se inició este modelo, ha hecho muchas reformas ya. Estableció un sistema de 2 pilares, un pilar obligatorio inicial, que es un pilar, que garantiza por lo menos el salario mínimo a todos los pensionados, y un pilar posterior, segundo, que es el de capitalización individual, que dependiendo de lo que la persona ha ahorrado, incrementa su pensión básica, digamos, que corresponde al salario mínimo. Eso hizo Chile,
Pero otros países han hecho otras reformas. Argentina, por ejemplo, optó por nacionalizar el sistema. O sea, las preocupaciones fueron tantas que, bueno, el gobierno de ellos allá optó por nacionalizar el sistema. Y otros países también han introducido reformas. Yo creo que es un buen momento para que reflexionemos. La sociedad tiene que reconocer, tenemos todos que entender que si no garantizamos pensiones dignas a nuestros ciudadanos cuando se retiren de su periodo activo, productivo, no somos una sociedad justa. O sea, necesitamos llegar allá. También tenemos que entender que hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija, hasta donde la sábana da. Y en esos dos extremos, entre el criterio de justicia, de que toda persona cuando llega a una edad que ya no es productiva, tiene el derecho de tener una pensión digna. Y por el otro lado, el hecho de que, bueno, los recursos siempre son limitados, juegan la interacción de esos dos extremos debe permitir desarrollar mejorías en nuestro sistema de pensiones. Yo sé que hay mucha receptividad a favor de que se reconsidere algunos de estos elementos clave. ¿Y por qué el cotizante, doctor, excúseme, no puede solicitar 60, 65 años, si es necesario, su pensión? Es que le toca a los 65. ¿A los 65? Sí, siempre. ¿A partir de qué tiempo sería? Sí, exacto. Siempre Exacto, que haya cotizado durante 20 años. O sea, entonces, exacto. En un tiempo si menor, ¿por qué ese ciudadano no puede solicitar? En la ley actual. Sí. No estoy hablando en el deber ser, sino en lo que es en este momento. En la ley actual, si el momento del retiro no ha acumulado el número suficiente de cotizaciones, que son mensuales, entonces lo que le corresponde es que le devuelvan su dinero, el dinero que está en su fondo individual de capitalización. ¿Y realmente existe la disponibilidad para hacerle devolución de su dinero? Lo que pasa es que poca gente ha llegado a eso todavía, porque como el sistema tiene 15 años, 16 años de estar operando, 15 años. 15 años. Las pensiones empezaron en el 2002. Todavía poca gente ha llegado a esa edad de 60, porque además el sistema estableció al comenzar que quienes teníamos 45 años o más no entraban, porque no íbamos a... Como son 20 años de cotizaciones y la edad de pensión son los 65, si tenías más de 45, tú entrabas al sistema y cotizabas, pero era obvio que al llegar a los 65 no ibas a tener 20 años de cotización. Entonces ahí lo que la ley estableció que te devuelven el dinero que hayas acumulado. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos. Una grata, pues nos hemos sentido grato con su presencia. Señores, gracias por su sintonía. Recuerden nuestra retransmisión este martes a las 9 de la mañana por este mismo canal. Y bueno, gratísimo de tener por acá al doctor Pedro Luis Castellano, que es el superintendente de salud y riesgos laborales. Disfruten lo que reste del domingo. Recuerden, mañana es el primer día laborable de la semana. Mucha prudencia y mucha paz.